Hay ciertos temas que la gente no quiere tratar. Mejor no hablar de esos temas, ¿no? En el matrimonio, cuando sucede algo, mira, mejor de eso no hablemos. A veces hay que hablar los temas para que las cosas se arreglen. No querer hablar no es un signo de querer resolverlo. Tampoco es un signo de madurez. Es necesario hablar las cosas, es necesario ponerlas en común, es necesario decir, vamos a arreglarnos, vamos a dar un primer paso. Y cuando hablamos de la aventura de perdonar, estamos hablando también de algo totalmente arriesgado. ¿Sí? ¿Alguno de aquí ha hecho puenting? ¿No? ¿Ninguno aquí ha hecho puenting? ¿Tirarse en paracaídas? ¿Tampoco? ¿No? ¿Vale? Yo tampoco lo he hecho. Pero, perdonar es una aventura tal como si quisieras hacer una cosa de esa, o como si mañana cogieras y te decidieras y dijeras, me voy con una mochila a caminar por todo el mundo y quedas a China caminando. Las aventuras. La aventura de perdonar. ¿Es fácil perdonar? Evidentemente muchos de vosotros responderéis que no. Otros diréis, no es fácil pero se puede. Tal vez hay alguno que dice que perdonar es fácil, no lo sabemos. Pocas cosas han causado más fracaso en la vida cristiana que la falta de perdón. La gente que tiene falta de perdón en su vida cristiana tendrá fracaso tras fracaso. Y esto es una realidad que nosotros hemos podido comprobar como creyentes también que somos. Cada vez que le pregunto a la gente, ¿cuántos de ustedes fueron ofendidos por alguien? La pregunta es, ¿cuántos de ustedes fueron ofendidos por alguien? ¿No? Amalia, ¿tú no has sido ofendida nunca por nadie? Ah, vale. No, es que hay mucha gente que no levantó la mano, hay gente que levantó las dos. No, pero por favor, de verdad, los que nunca fuisteis ofendidos por nadie sois una especie en peligro de extinción. Sí, deberíais subir aquí y contarnos el testimonio de por qué nunca fuisteis ofendidos por nadie. Seguramente es porque eres, no sé, un ermitaño que vives en la montaña y nadie te pudo nunca ofender. ¿Por qué? Porque no te relacionas con nadie. Pero el que se relaciona con personas, generalmente siempre recibe algún tipo de ofensa. No es nada sorprendente que levantemos la mano en cuanto a esto, porque es verdad, tenemos situaciones en las que nos ofenden. Y debido a esto, todos siempre hemos sido heridos por alguien, mayor medida, menor medida. Todos hemos sido afectados por una situación en la que se nos produjo dolor. Pero ¿cuál es el mandamiento del Señor en cuanto a esto? El mandamiento del Señor en cuanto a esto es que debemos perdonar. Eso significa que es mejor que sepamos cómo perdonar, porque lo haremos siempre y en el resto de nuestras vidas. Desde el primer momento de nuestras vidas, siempre estamos perdonando a otros. Siempre. Y siempre tendremos que estar en esa situación de perdonar a aquel que nos ofendió o que hizo algo con nosotros. No es de extrañar que cuando Pedro le preguntó si debía perdonar a alguien, Jesús le dijo que hasta 70 veces 7. Se lo dijo también a sus discípulos en un pasaje que vamos a leer ahora, que está en Lucas. Vete buscándolo. Lucas 17, del 1 al 14, ¿vale? No sé qué pasa hoy con la pantalla. Lucas 17 del 1 al 14. Si lo puedes, no sé qué hiciste antes para hacerlo un poco más pequeño. Si pudieras, bien. Y si no, pues también. Lucas 17 del 1 al 14. El caso es que aquí, en la pantalla esta, lo veo súper bien. Oye, no he puesto esto, ¿no? ¿Lo tengo puesto? Ok. ¿Y por qué no lo haríamos? ¿Por qué no haríamos eso de perdonar hasta 70 veces 7? ¿No es verdad que también todos nosotros, además de ser lastimados, también hemos lastimado a otros? ¿No es verdad que también hemos hecho daño a otros? ¿O es que nosotros somos tan santos que nunca hemos dañado al que está a nuestro lado? De alguna manera u otra siempre hemos hecho algún daño. O sea que la aventura del perdón no es solamente perdonar a otros, sino también pedir perdón. Pero de eso hablaremos dentro de algunas semanas. Por supuesto que todos hemos herido a cualquier persona. Y sin embargo, o no sabemos cómo perdonar, o no queremos perdonar a otros. Y eso nos hace daño en nuestro corazón. ¿Vale? Lo primero que debemos ver hoy es que debemos perdonar a otros. ¿Cómo? Pues el perdón es un mandato que Jesús espera no que lo escuchemos. El perdón es un mandato que tenemos que obedecer. ¿Vale? Así que, no, esa no es la... Entonces, vamos a ver el versículo, los versículos del capítulo 17. Vamos a empezar por el versículo 3.
Dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo, y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, ¿cuántas veces dice que lo perdone? Todas, perdónalo, dice, perdónalo. 7 veces peca contra ti, 7 veces dice, me arrepiento, perdónalo. Esa es la cuestión. Y fíjate que si tú tienes tu Biblia en la mano, ¿cuántos trajeron su Biblia hoy en papel o en soporte digital? Vale, lo leo. Si tú tienes tu Biblia en tu mano, la versión Reina Valera del 60 y la del 95 también, y muchas versiones separan el versículo 5 del 4, ¿correcto? ¿Estoy diciendo algo que no es correcto en tu Biblia? ¿El versículo 5 lo separa del 4? ¿Son historias diferentes, sí o no? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Tienen su texto bíblico ahí? El versículo 5 es diferente del 4 y es como si fuera otra historia diferente. No, es parte de la conversación. Es parte de la conversación. Fíjate que lo he incluido aquí y lo puedes ver aquí. Qué pena que con la imagen no se ve. El versículo 5 dice, y dijeron los apóstoles. Esa I, es una conjunción en griego que es una conjunción que es kai, que se puede traducir por y o por pero. En griego esa conjunción aparece, aunque al hacer la traducción, muchos traductores quitaron esa I y directamente pusieron dijeron. Es interesante que la I está incluida en griego y yo no he cometido ningún sacrilegio por incluir la I. Porque si en griego está, yo la puedo traducir así también. Y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Fíjate que esta I es de suma importancia para entender lo que hoy os quiero explicar. Por favor, no os perdáis en esto. Es una lástima que solo algunas versiones recogen esa I y la incluyen, pero el texto ahí separado no tiene relación, pero es que va unido. Y es una lástima porque extrañamos un par de cosas que Jesús quiso decir acerca del perdón con estos ejemplos posteriores. ¿Qué es lo que estaba pasando en realidad aquí? Los discípulos estaban incómodos porque les estaba hablando de un tema que para cualquiera es incómodo. Si tú te ofendes por alguna persona y yo te hablo acerca de esa persona y la necesidad de perdonar, tarde o temprano me vas a cambiar de conversación. Cuando algo no te interesa, me cambias de conversación. Si yo te estoy hablando de fútbol, ¿cuántos sois del Madrid? ¿Hay gente del Real Madrid? No, yo digo, ayer perdió, no por nada. Pero vamos, que si juega el Barcelona hoy y pierde, a mí también me da igual. O sea que yo no soy ni del Madrid ni del Barcelona, yo soy de la Unión Deportiva Las Palmas, ayer empatamos y estoy enfadado por eso. El tema es el siguiente. Muchas veces, si te hablo de Madrid que ayer perdió, me vas a cambiar de... Oye, empezó el frío, Empezó el frío. Ya me tuve que poner un jersey, te cambié enseguida de tema porque, claro, no quiero que me hables de ese tema. Lo que le pasaba a los discípulos aquí es que le cambiaron de tema a Jesús. No les interesaba que Jesús les hablara sobre el perdón. No les interesaba, esto claro, nos vas a hablar del perdón, pero bueno, para perdonar, en realidad, Señor, lo que necesitamos es que nos aumentes la fe. Por eso es la petición de, aumentanos la fe, Señor. Claro, porque para perdonar necesito tener fe en ti, tú me estás pidiendo que perdone, pero es una cuestión que yo tengo que pensar, que tengo que llevar a mi mente y a mi corazón, tengo que meditar si el daño vale la pena perdonarlo o no vale la pena perdonarlo, las consecuencias de rebajarme y de humillarme para perdonar, porque otra vez me lo puedes volver a hacer. Pero el texto dice que cuando peca contra ti 7 veces al día y 7 veces viene contra ti diciéndote, perdóname, lo tienes que perdonar. ¡Wow! Esto es interesante porque los discípulos quieren cambiar de tema, pero Jesús les va a seguir hablando del tema. Fíjate por qué. Porque el perdón es un tema que nadie quiere hablar, es un tema muy difícil y sí, los discípulos estaban en lo cierto al decir que perdonar era difícil, al pensar que perdonar era difícil, pero estaban equivocados en su respuesta. Así que Jesús los tomó y les enseñó por medio de una acción o una enseñanza, por un ejemplo, les enseñó qué era lo que tenían que aprender. 3 cosas que ellos tenían que aprender. La primera, sé que no la leí bien, pero yo la leo. Jesús les dijo que ellos ya tenían fe suficiente. ¿Por qué tenían los discípulos fe? Porque fueron capaces de seguir a un hombre que manifestaba que venía de parte de Dios y ellos le siguieron y creyeron. Creyeron porque vieron sus milagros, creyeron porque vieron sus sanidades, creyeron porque escucharon palabras que venían dadas con autoridad. Por lo tanto, ellos ya tenían fe. Ahora, lo de aumentarnos la fe, Jesús les estaba diciendo, ustedes no necesitan más fe para poder perdonar.
Ya tienen suficiente fe. De hecho, simplemente con un poquito de fe pueden decirle a una montaña, versículo 6, pónmelo por favor, pueden decirle a un árbol, ¿verdad?, que se mueva y entonces se movería. Muévete de aquí al mar y se movería. Ustedes ya tienen fe. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, la más pequeña de las semillas, si le dijeras a ese árbol, muévete, se movería. Ustedes ya tienen fe. Lo que está diciendo es, si tienes fe, si quieres perdonar, puedes hacerlo. Si tienes fe, si quieres perdonar, puedes hacerlo. Y eso sucedería. En la segunda parte de su respuesta, Jesús le dice qué es lo que ellos necesitan. Y es el segundo motivo. Pásame la imagen. La segunda cosa aquí es que, utilizando una parábola, Jesús les ilustró cómo deberían haber respondido. Y la parábola es la que viene después. Versículos del 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que haga o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice Jesús. El relato es, un señor tiene una finca, unas posesiones y un siervo que le sirve. Cuando llegan los dos cansados de trabajar la tierra, le dice el Señor al siervo, ponme la mesa. Y el siervo no le dice, perdona, mira, voy a ir a asear un poco. No, el siervo tiene que ponerle la mesa, se ciñe. Ceñirse significaba que tenía que recogerse todas sus ropas, tenía que ponérselas de alguna otra manera, que tenía que asearse muy rápidamente y servirle. He subrayado aquí que el siervo hizo lo que se le había mandado, ¿sí o no? Jesús le dice, pienso que no le va a poner objeciones a su Señor, porque es su siervo. Y discutirle a un siervo no era lo normal en aquella época. Discutirle a un siervo y llevarle la contraria no era lo normal en aquella época. Lo normal era que cuando un señor decía a su siervo, haz esto, el siervo lo hacía inmediatamente, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de contratiempo, sin ningún tipo de contrariedad, lo hacía. Pero fíjate en el versículo 10, les dice, el siervo tenía que haber respondido así, y en el versículo 10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os haya ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. La parábola tiene razón, tiene que ver con lo que dicen los primeros versículos que hemos leído. ¿Por qué? Porque Jesús les estaba diciendo que ellos también tenían que obedecer acerca del perdón. Tenían que perdonar. Esto es importante. Ellos también tenían que perdonar. ¿Qué es lo que fue lo que Jesús les dijo? Perdonen. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? Tienen que perdonar. Jesús estaba diciendo que cuando tu Señor y Dios del universo te dice que hagas algo, lo tienes que hacer. ¿Qué era lo que les estaba pidiendo Jesús? Que perdonaran. Y entonces ellos tenían que haber respondido, sí Señor, en vez de salir con una evasiva, en vez de decirle, bueno, aumentanos la fe Señor, porque háblanos de la fe. No. Lo que Jesús hubiera esperado que ellos dijeran, sí Señor, vamos a perdonar a aquel que nos ofendió. Y lo que quiero decirte es que si estás con evasivas para perdonar, déjame decirte que Dios hoy, Jesús te está reclamando que no lo hagas. No está esperando de ti que lo observes, no está esperando de ti que lo pienses, no está esperando de ti que lo medites. Lo que el Señor está diciendo es que tienes que perdonar. No hay más nada que añadir, pero tengo más cosas que decir. Tienes que perdonar. No entiendo cómo un cristiano llega un momento en su vida en que dice, bueno, pues tengo que pensármelo si voy a perdonar o no. De verdad, no lo entiendo. Igual que te dije que hay cristianos, hay carnales, y no hay cristianos carnales y cristianos espirituales. No sé si eres cristiano o no eres cristiano. Cuando dices no puedo perdonar o no quiero perdonar. El perdón no es cuestión solamente de una decisión, también requiere hechos. Porque perdonar es tender la mano a aquel que un día te hizo daño. Por eso el Señor animó a sus discípulos a decirle, a aquel que te pide una milla, dale dos, al que te pide una capa, dale dos. ¿Por qué? Porque es necesario perdonar. Pero la historia del perdón no termina aquí. Y ahora sí, el punto 3.
Tercero, Jesús usa una lección de la vida real para enfatizar el punto en cuestión acerca del perdón y acerca de la obediencia al perdón. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Están aquí? Mira la historia que está en los versículos posteriores. Algo que sucede mientras Jesús y los discípulos están yendo a Jerusalén. Dice, yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Déjame explicarte esto, porque esto es curioso, lo que sucede aquí entre Jesús y los leprosos. Los leprosos se encontraron con Jesús. Posiblemente habían escuchado que Jesús era un hombre que hacía milagros, que hacía sanidades. Cuando uno es leproso, no puede estar en la ciudad donde vive todo el mundo en ese tiempo. Los leprosos tenían que estar en un lugar aparte, en un lugar lejos, para que no contaminaran a los que estaban sanos. Los remedios, la medicina no eran tan avanzadas como en nuestro tiempo, y sin embargo, pues claro, les decían, tienen que apartarse. Eso no era solamente algo que era cuestión de higiene. La ley así enseñaba. Y estos, que posiblemente eran, en otros pasajes paralelos nos dicen que en su mayoría eran judíos, que solamente uno de ellos era samaritano, que conocían la ley, sabían que tenían que estar fuera del campamento. Da igual si tienes fincas, si tienes propiedades, si tienes negocios, da igual si tienes esposa y si tienes hijos. Si tienes la lepra, tienes que estar fuera. En realidad eres reconocido como una persona que tiene algún tipo de maldición o algún tipo de cosa que te impide relacionarte con los demás, o incluso que Dios te está castigando por algo. Ese era el pensamiento en el pueblo de Israel, para que entendáis lo que sucede aquí. Estos 10 leprosos ven a Jesús y le dicen, por favor, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Lo que esperaban los leprosos posiblemente era que le hicieran un milagro de sanidad y que entonces pues ellos pudieran dar gloria a Dios por eso, pero no. La respuesta que recibieron de Jesús, y es con lo que Jesús les enseña a sus discípulos acerca del perdón, es interesante. Porque lo normal es que fueran sanados, como te dije, y que fueran y se presentaran conforme a la ley, se presentaran a los sacerdotes, porque el sacerdote lo vería limpio, y una vez que lo ve limpio, lo declara limpio, y entonces puede volver a relacionarse con su familia, con sus amigos, con sus conocidos, puede volver a su casa, a su negocio, puede volver a todo. Lo normal es que primero fuera sanado y después fuera al sacerdote. Pero fíjate que la instrucción de Jesús a ellos, por eso la puse de color azul, dice que le dijo, id y mostraos a los sacerdotes. ¿Y qué hicieron los leprosos? Se fueron a donde estaba el sacerdote. No esperaron diciendo, no le preguntaron diciendo, oye, ¿me vas a sanar o no me vas a sanar? Porque para ir al sacerdote tengo que estar limpio. Aquellos tuvieron fe para creer lo que Jesús les dijo, de manera que ellos pensaran, si ha dicho que vayamos al sacerdote, vamos. ¿Corrían su vida peligro si se metían porque los iban a expulsar del pueblo? Sí, pero es que el milagro estaba sucediendo no en el hecho de la sanidad, de decirte sano, sino que en la obediencia de ellos estaba la sanidad. En la obediencia de ellos estaba la sanidad. En la obediencia de perdonar está la sanidad. Cuando perdonamos, ahí hay sanidad. Los discípulos en su mente estarían pensando, primero los sanará, después los enviará, pero simplemente los envió. Y ellos iban detrás de Jesús. Y entonces estarían pensando, Jesús les ha dicho que vayan, pero no los ha sanado. Esto se va a armar aquí en San Quintín cuando vean que... Pero Jesús, que sabía sus pensamientos, seguramente, ya saben que a mí me gusta meterme en el texto e imaginarme un montón de cosas que no están en el texto. Esto no arruina el texto, me arruina en todo caso a mí, pero nada más. Pero me encanta para que vosotros podáis entender. Los discípulos irían pensando, este les ha dicho que vayan, no los sanan, se va a armar la gorda. Sin embargo, Jesús, que conoce sus pensamientos, pasa de ellos y sigue delante, va caminando, sigue delante de ellos, va delante de ellos y sigue hacia Jerusalén, que era el lugar de destino. ¿Por qué? Porque Jesús quería enseñarles algo. Los leprosos, a diferencia de los discípulos, obedecieron al instante cuando oyeron una orden que no tenía sentido para ellos. No tenía sentido que los enviara al sacerdote sin ser sanados. No tenía sentido para los discípulos tampoco que les pidieras perdonar.
Es que Jesús, ¿cuántos de ustedes y yo mismo no hemos hecho esta oración delante de Él? Es que tú sabes cuánto daño me han hecho, Señor. Es que tú deberías hacer justicia a mi favor, Señor. Es que tú deberías mandarles un rayo que los partiera en la mitad, Señor. Que ellos sepan... No se rían, ¿no? ¿Se están riendo porque eso es lo que le han dicho al Señor acerca de su ofensa? ¿Sí? Es que, Señor, tú sabes, tú deberías de darle ser misericordioso, un poquito más de lo que ellos me dieron a mí nada más, Señor. ¿Cuántos nos hemos pedido estas cosas? Vas conduciendo con el coche y alguien te toca la pita por una acción que hiciste mal y tú en tu mente dices, Señor, un accidente grave no, pero que se le pinche una rueda. ¿Sí? Cosas parecidas a esa o peores, ¿verdad? La diferencia entre los leprosos y los discípulos es que los leprosos obedecieron en el instante. Los discípulos cambiaron de tema. Porque la ofensa era tan grande que no la podían perdonar. ¿Acaso hay ofensa más grande que la que los hombres todos en nuestro conjunto hemos hecho contra el Señor al rebelarnos contra Él por culpa de nuestro pecado y que Él en su misericordia nos haya perdonado? ¿Acaso no hay mayor ofensa que esa? Los discípulos también tenían que perdonar. Y la segunda cosa aquí es que Jesús fue insistente con esto. Insistente sobre el requisito de perdonar. ¿Es difícil perdonar? Os preguntaba antes. Sí, pero ¿por qué? Porque la ofensa duele. Os estaba explicando eso. Nos sentimos ofendidos, nos sentimos tristes, nos sentimos amargados cuando alguien nos hizo una herida. Pero la obligación es perdonar. El mandamiento es perdonar. Todo dentro de ti pide justicia contra tu agresor, contra el ofensor. Pero Jesús les presionó sobre este tema sin dejar espacio de maniobra. Deben perdonar. ¿Por qué? Hay varias razones para ello. Pero para ello necesito que veamos los primeros versículos, los que me salté, del 1 al 3. El 1 y el 2, el 3 sí que lo mencioné. Vamos a ver. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Los tropiezos no son pruebas, los tropiezos son ofensas de otros. Pero hay de aquel por quien viene. Si provocas una ofensa, tienes que pedir perdón. Si eres el que provoca la ofensa, agárrate bien a donde puedas. Mejor le fuera que se le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. No sé si pequeñito se refiere a niños, posiblemente sí, o pequeñito se refiere a cada uno de nosotros en comparación con un Dios tan grande. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Es necesario perdonar. Esa es la razón principal. Hay muchas cosas que pueden hacer pecar a esos pequeños. Y hoy tenemos muchas situaciones en las que vemos que niños tropiezan porque los mayores los hacen tropezar. Enseñanzas erróneas, momentos difíciles de la vida que ven y que contemplan. En estos tiempos, por ejemplo, ver pues estas fiestas que celebra el mundo, que la vemos como tanto normal, hay que tantos dibujitos, cosas que bonito y tal. Mira, Halloween es una fiesta satánica, punto. Halloween es una fiesta que no le agrada a Dios. Halloween tiene que ver todo con lo oculto, con santería, con brujería, con ocultismo, con hechicería, y la palabra de Dios condena todo eso. Y cuando nosotros les enseñamos mal a nuestros hijos acerca de esas cosas y las pasamos por alto porque toda la sociedad dice que eso es así, entonces nosotros estamos desobedeciendo a Dios y no estamos viendo las consecuencias que eso tiene para con nuestros hijos. Y nosotros que somos padres y que somos hijos de Dios debemos cuidar a nuestros hijos de estas cosas, porque si no los hacemos tropezar. Y hay un montón de cosas con las que los hacemos tropezar. Y la sociedad está metida en un montón de circunstancias en las que nos hacen tropezar. Un médico que sugiere a unos padres adolescentes que aborten, ¿verdad? Unos maestros en la escuela que son muy liberales en su manera de pensar y que nos enseñan que sí, que a Dios también le agrada la ideología de género. No le agrada a Dios. Dios creó al hombre y a la mujer. Y puso bendición en la unión de un hombre y una mujer.
Y esa es la bendición de Dios. Y eso es lo que Dios ama y es lo que Dios le agrada. Y a mí me agrada eso también. Respeto al que peca, claro que respeto al que peca, pero tiene que ser consecuente con su relación con Dios. Da igual las leyes de los hombres, me da igual. Aunque Dios dice en la Escritura que tengo que obedecer esas leyes siempre y cuando que esas leyes no se opongan a la ley de Dios. Hay un montón de cosas en las que podemos hacer tropezar a los pequeños. Hay un montón de cosas en las que podemos hacer tropezar a nuestros hijos. Porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, esto da igual, esto no importa, ellos no se dan cuenta. Uy, ¿cuánto absorben los hijos? Soy padre y sé lo que estoy diciendo. ¿Cuánto absorben nuestros hijos? Pero hay otro tipo de ofensa que enviará a la gente al infierno si no tienen un encuentro con Cristo, y es la falta de perdón. Si tú has sido perdonado por el Señor, tienes que perdonar. Y no solamente esto, sino que es obediencia al Señor. Perdonar. Me pregunto cuántos de nuestros chicos en las iglesias, y los conocemos, por una ofensa de un pastor, de un líder de alabanza, de un líder de jóvenes, de alguien del consejo, de alguien por una palabra que dieron a sus padres o a ellos mismos, se ofendieron y se dejaron del Señor. ¿Y cuánto nosotros hablamos de ellos en casa? ¿Y cuánto murmuramos acerca de eso por no perdonar? ¿Tienes cuentas pendientes? Arréglalas. ¿Tienes que perdonar? Perdona. Necesitamos actuar de esa manera, con perdón. Necesitamos actuar con perdón. Por eso Jesús estaba molesto con sus discípulos, porque les enseñó acerca del perdón y le cambiaron de tema. Pero Jesús aprovechó de las cosas que estaban alrededor y les contó una parábola para que ellos pudieran entender acerca de la obediencia, de perdonar, de ser perdonadores. Y si tú tienes perdón, necesidad de perdonar, tienes que pedirle al Señor, no que te aumente la fe, sino que seas obediente. Tengo que ser obediente a ti. Porque fe ya tenéis. Ya habéis creído en el Señor. Él nos infundirá las fuerzas suficientes para poder perdonar a otros. ¿Así es? Por favor, Alex. Nuestra fe y lo que decimos ser está estrechamente relacionado con la obediencia a perdonar. Dices que tienes fe, se espera de ti que seas alguien que puedas perdonar. Dices que eres un hijo de Dios, se espera de ti que puedas perdonar. Porque eres obediente al Señor. Así que si tienes fe y dices que eres un hijo de Dios, debes perdonar. ¿Palabra de Samuel? No. Es la voluntad de Dios. Si obedecemos en este mandato de perdonar, nuestra vida cristiana será diferente, efectiva y fructífera. Y puede que el fruto de nuestra vida de 3:16 también tenga que ver con la capacidad que tenemos de perdonar. Si no hacemos esto último, si no hacemos esto, esa última creo que no, ¿vale? Si no hacemos esto, entonces acumularemos raíces de amargura en nuestro corazón. Y esas raíces de amargura no nos permitirán ser diferentes, no nos permitirán ser efectivos, ni nos permitirán ser fructíferos. Si siempre vivimos con raíces de amargura, no podremos. Es más, esas raíces de amargura nos desgastarán cada día, nos engañarán a nosotros mismos y pondrán interferencias en nuestra comunión con Dios. No podemos dejar de perdonar a aquel que nos ofendió. No pienses en el tamaño de la ofensa, piensa en la necesidad de la obediencia, en perdonar. ¿Qué podemos hacer? Arrepiéntete. El arrepentimiento es la mejor opción. Señor, perdóname por no perdonar. Y el Señor estará dispuesto a perdonarte por ello. La otra cosa, intenta solucionar la cosa de la mejor manera posible. Y aunque la persona no te pida perdón, perdónalo. De todas formas, y que lo sepas, te perdono. Aunque la persona no lo reconozca por la acción, perdónalo. Quiero que sepas que te perdono por esta acción. Tal vez no lo hiciste queriendo, o tal vez sí, pero yo te perdono. Y con ello me libero de la carga de no haber perdonado.
La otra cosa, humíllate. Generalmente donde hubo una ofensa de parte de otra persona hacia mí, generalmente también hubo una ofensa de mí hacia la otra persona. Humíllate para pedir perdón también. Recuerda que la falta de perdón trae amargura al alma. No lo dejes así, tienes que corregirlo. Debemos obedecer el mandato de Cristo de perdonar, porque la alternativa a eso puede ser fatal. O sea, no perdonar puede ser fatal. Pero Jesús no solo quería enseñarles que debían obedecer sobre este asunto del perdón, quería mostrarles cómo funciona el perdón. El perdón tiene que ser una cosa activa, que ponemos en marcha cada momento de nuestra vida. Perdonar es mirar una situación y solo recordar que en un momento determinado produjo dolor, pero que al mirarla ahora no me duele. Siento liberación, siento perdón. Perdonar significa que no es solamente una cosa de la mente y del corazón, sino que son hechos a favor de aquellos que nos ofendieron. Perdonar es mucho más que solamente una decisión. Hay un montón de cosas en el mundo que no me gustan, montón. Y hay frases que están en el mundo que se cogen, escucha bien esto por favor, hay frases que están en el mundo que se cogen para una cosa y después se usan para otra también. ¿Sí? Entonces no las aplicamos solamente a una cosa, sino que las aplicamos a muchas. Últimamente hay una frase que se está repitiendo en los medios de comunicación. Quiero que me entiendas esto, por favor. Hay una frase que se está repitiendo en los medios de comunicación, en las redes sociales, que la vemos constantemente. La gente la dice, lo podemos ver en carteles en la calle. Te quiero poner este ejemplo para que veas cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de ser un cristiano que sabe perdonar y alguien que no? La frase dice, ni olvido ni perdono. Si tú dices esa frase es mía, entonces es que ni tienes fe, ni tienes obediencia. La puedes usar en cualquier contexto de la vida, me da igual. Yo no tengo ningún interés en nada, Pero ni olvido ni perdono quiere decir que tú no tienes un corazón transformado y cambiado por Cristo. ¿Te duela o no te duela? Es así. ¿Me duela o no me duela? Es así. Perdonar no es olvidar. Perdonar, como te dije, es mirar una situación y al verla, no sentir dolor. Porque fue algo que pasó, superado y perdonado. ¿A cuántas personas tienes que perdonar? ¿Cuántas situaciones tienes que perdonar? ¿Cuántas descargas y cuánta liberación tiene que traer el Señor de esto? Yo, pues quiero decirte que te seguiré proponiendo que las próximas semanas hablemos del perdón. Y sé que es un tema incómodo. Hablo en primera persona. Perdonar es incómodo. Hablo en primera persona. Pero no es una opción. Es necesidad de obedecer un mandamiento. Cierra tus ojos para orar, por favor. Señor, conoces nuestro corazón y nuestra necesidad de obedecer.